Buenas tardes, estimados amigos. Hoy, 6 de noviembre, 4 de la tarde, hora de Colombia. Los estamos recibiendo con muchísimo gusto en el webinar Inteligencia Humana versus Inteligencia Artificial, oportunidades y retos. En el día de hoy contamos con unos especialistas en estos temas. Si bien ha sido por investigación, esperamos que se puedan profundizar cada vez más esos conocimientos. Recordamos que hace un año teníamos este tema como algo novedoso, como algo interesante, pero cada vez vemos más que el tema está cerca, no está difuso, y esa es la razón del webinar de hoy. Contamos con el ingeniero Guillermo Adolfo Loaiza, ingeniero metalúrgico y de materiales de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en finanzas, con experiencia de más de 25 años en el sector manufacturero y adicionalmente con el licenciado César Burgos, licenciado en electromecánica de la Universidad de La Salle, con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico, con énfasis en enseñanza y desarrollo de proyectos eléctricos. Y en el día de hoy, pues con el señor Mario Vidal, ingeniero de sistemas de la UIS y adicionalmente con experiencia profesional también de varios años en el exterior, según tengo entendido, señor Mario Vidal. Entonces, sí, bueno, disculpa, me presento, sí, mi nombre es Mario Vidal. Yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, Ingeniería de Sistemas, en el año 91, y pues prácticamente duré, 5 años trabajando en Cali, en la banca corporativa, en departamentos de sistemas, y en el año 97 migré a Estados Unidos, donde desde esa época, desde el 97, he estado trabajando en ambiente corporativo, en departamentos de sistemas aquí en Estados Unidos. Entonces, pues, tengo claro, me he empapado en el tema recientemente, porque esto es algo nuevo, y pues por eso la invitación y el poder tocar temas comunes con ustedes. perfecto, muchísimas gracias, bienvenido. Para todos, entonces, un cordial saludo para los participantes a través de la plataforma Visiri, y para quienes deseen después compartir, pueden ver a través de la plataforma, ver el playback, difundirlo con su grupo y compartirlo. Este es uno de los temas, llamaríamos trascendentales, porque no solo incluye un tema específico, un tema técnico, sino incluye muchas cosas que estamos viendo y que vamos a ver durante muchísimo tiempo hacia el futuro, y no solo va a incidir para nosotros como profesionales de alguna rama de la ciencia, de la ingeniería o medicina además, sino también para toda la población en general. Entonces, dicho esto, menciono los temas: inteligencia humana, inteligencia artificial, algoritmos, machine learning, transhumanismo, nanotecnología, ética y poder, humanidad. Básicamente unos temas, digamos, gruesos, de los cuales vamos a mencionar posteriormente, debido a un panel, digamos, de preguntas, respuestas y demás de una mesa de trabajo, pero adicionalmente es conveniente en un momento, de una manera muy breve, dar algunos conceptos relacionados con el tema, porque pues es algo diferente y es bueno tenerlo en cuenta. Lo primero es la inteligencia humana, la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. Eso como inteligencia humana, traducido a inteligencia artificial como artilugios que permitan hacer esas tareas de la inteligencia humana, entre ellas la capacidad de cálculo, memorizar datos, capacidad de aprendizaje, creatividad y autoconciencia. El ingeniero Guillermo nos da un aporte que está relacionado con la inteligencia virtual o la realidad virtual, donde tenemos experiencias inmersivas en entornos simulados, como por ejemplo vemos en los videojuegos, el entrenamiento para los pilotos cirujanos, experiencias educativas también inmersivas, y con la ayuda de elementos como serían unas gafas, unos cascos, unos guantes, de tal manera que ingresemos en un entorno virtual. Este es un concepto también nuevo para tener en cuenta. Los algoritmos, mencionados como un conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una tarea,
el Machine Learning como un conjunto de técnicas que tiene un algoritmo para realizar una tarea y se basa en experiencias o en resultados pasados o en los resultados. Ahí vemos, por ejemplo, el entrenamiento cuando hacemos la selección de semáforos, de bicicletas, de transporte, de diferentes medios, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz y adicionalmente el reconocimiento dactilar a través de las huellas, los coches autónomos, Google Maps para identificar el estado de una vía, los diagnósticos médicos, el marketing personalizado y demás. Y el tema del transhumanismo. Esto es muy trascendente, muy importante, porque es un movimiento intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana. Entonces aquí podemos ver también ventajas con la robótica, con la genética, con el reemplazo de partes por partes biónicas, el apoyo en movilidad, pero también el riesgo, digamos, de la mercantilización del ser humano y la vulnerabilidad de las personas. Entonces, dicho esto, para no extendernos adicionalmente en más temas, pues lo conveniente es, eh, hemos visto mucha información, hemos analizado un montón de temas que son de la actualidad, como eh, pronunciamientos de Elon Musk, de ChatGPT, conferencias de robótica y en general lo que puede pasar con la implantación de la inteligencia artificial a nivel general. Entonces, dicho esto, pues es decir, tenemos una serie de inquietudes de nuestro panel. Nos gustaría conocer, ingeniero Guillermo Loaiza, si podemos entrar en materia o si tiene algún comentario inicial para iniciar nuestro webinar de hoy. No, nada, yo pienso que podemos iniciar el panel, Giovanni, con las preguntas que tenemos de algunas personas que nos han enviado y play the game. Vamos. Ok, perfecto. Bueno, eh, estas preguntas son un poco arduas, ¿no? Conveniente que lo tengan presente porque no solo la pregunta, sino en especial la respuesta nos da luces, no solo a nosotros, sino en general para el público en general de lo que debe esperar de la inteligencia artificial. O sea, no es un mensaje de temor, no es un mensaje de angustia, tampoco es un jardín de rosas. Queremos ubicarnos y entender a qué nos vamos a ver abocados en el futuro próximo. Entonces, primero que todo, nos gustaría conocer el nivel actual de uso de la IA en empresas medianas y grandes en comparación con las pymes y qué expectativas hay de agilizar el proceso de implementación de la IA en empresas en Colombia o empresas locales. Bueno, actualmente la inteligencia artificial, el año pasado tú bien lo decías, ahora tuvimos un webinar donde apenas hacíamos el abreboca de eso que suena mucho, que llegó y que desafortunadamente iba, y eso es una de las preguntas, seguramente están por ahí, cuántos empleos va a cerrar y cuántos nuevos va a abrir. Pero la pregunta basada precisamente en la implementación en las empresas locales, hablando de Colombia, seguramente el ingeniero Mario nos puede hacer una experiencia más adelante sobre Estados Unidos, es que aquí en Colombia actualmente más para las grandes empresas se está dando esta inversión. En las grandes empresas se está corriendo rápidamente con esta inversión. En las pymes, muy poco, muy poco. Entonces uno entra a decir ahí, bueno, ¿y a quién de los dos va a tener la ventaja? Entonces yo les puedo decir, a pesar de que en las grandes empresas tienen presupuestos para hacer esas inversiones en la inteligencia artificial, en las grandes empresas, perdón, en las pymes hay oportunidades accesibles como están los chatbots y análisis de datos básicos, eso ya está disponible, está dispuesto. Entonces, esa expectativa es que con ese desarrollo de soluciones que son más asequibles y accesibles para estas pequeñas empresas, a las pymes, se puede implementar, yo diría que con una buena rapidez relativa, en la aplicación de la inteligencia artificial en Colombia.
Las empresas lo pueden hacer. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Eh, Licenciado César Burgos, por favor, nos gustaría conocer en el tema educación cómo considera el nivel de educación actual en Colombia y por qué los resultados son tan bajos frente a otros países de la OCDE. ¿Qué tenemos? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema con nuestro sistema educativo? Bueno, un cordial saludo para todos y gracias a cada uno de ustedes por estar acá, por la invitación. Y pues bueno, es una pregunta que obviamente la observamos desde muchas perspectivas y pues infortunadamente debemos decir que al sistema educativo colombiano le hace falta mucho en tema de organización. Eh, nosotros somos un país en donde gran cantidad de la población está catalogada o pertenece a un estrato muy bajo. Es decir, los niveles de pobreza son altos. Y para estas personas de estratos 1 y 2 y chicos o niños que viven en zonas de veredas, del campo, pues en especial para este tipo de población el acceso a la educación es supremamente difícil. Y el sistema educativo colombiano, infortunadamente, no tiene o no brinda las garantías que permitan realmente que este tipo de población pueda acceder a la educación. Entonces, si nosotros llevamos, pues obviamente a este punto en el que el sistema educativo debe cambiar, pero no ha cambiado, y no estoy hablando, aquí ya no hablo solamente del sistema educativo colombiano, sino un sistema educativo prácticamente mundial, dado precisamente al enfrentarse a una realidad como el hecho de que llegue la inteligencia artificial, pues asimismo nos estamos quedando rezagados en el sistema educativo, en la educación que necesita hoy en día los niños en Colombia, las universidades en Colombia. Entonces, es falta de organización y falta de poder permitir realmente generar los recursos o disponer los recursos para que la educación precisamente mejore. ¿Por qué estamos rezagados? ¿Por qué al compararnos con otros países la educación tiende a ser un poco más precaria? Pues es una realidad. El sistema educativo realmente no alcanza a cubrir gran parte de la población que tenemos en nuestro país. Repito, en especial estratos 1 y 2, es un gran número de población y las personas que viven en los campos. Si hablamos entonces de inteligencia artificial a la hora de poder acceder precisamente a ella, es usar la inteligencia artificial precisamente para poder llegar a estas zonas. La inteligencia artificial nos lo permitiría, poder llegar precisamente a estas zonas en donde las condiciones son difíciles, el poder manejar, el hacer seguimiento, el cómo disponer transporte para un niño que vive a 3 horas de una escuela, pueda acceder a información, pueda acceder al internet, pueda acceder a un orientador, a un educador. Entonces, pues en términos generales, esa es nuestra realidad. Es la realidad precisamente que vive la educación colombiana. Entonces, pues bueno, se ve desde muchas perspectivas, pero principalmente podríamos señalar precisamente el sistema general colombiano en términos de organización que requiere muchos ajustes. Perfecto, muchas gracias. Ingeniero Guillermo, una inquietud que presentan es, en tema industrial, ¿qué mejoras se podrían esperar al implementar la inteligencia artificial en el área productiva y logística? Si hay algún ejemplo, sería de gran ayuda para ver cómo se puede aplicar o cómo se ha aplicado exitosamente. Bueno, con respecto a eso, es interesante. Yo lo veo desde el punto de vista productivo, esta herramienta, para todos los sectores. Si solo nos las están haciendo, digamos, desde el punto de vista de transporte o de producción, yo lo quiero escalar a todo tipo de operación, a todo tipo de sectores incluso. ¿Por qué? Voy a dar 3 ejemplos rápidos. La inteligencia artificial usada en la producción seguro que va a entregar una buena información, por ejemplo, en el mantenimiento predictivo de las plantas.
anticipando fallos, algunas averías en las máquinas. Eso va a reducir ostensiblemente tiempos de inactividad. Entonces, por ahí, la productividad que nos entrega la inteligencia artificial. Otro ejemplo está precisamente en la logística, a raíz de la pregunta, es optimizar rutas de transporte. ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Cuál es la mejor? Bueno, nos lo enseñaron en el Gantt. Bueno, desde el punto de vista de ingeniero, sabemos que un Gantt tiene unas rutas, entonces uno escoge cuál es la que menos tiempo o la más crítica para poder trabajar. Entonces, eso nos ayuda a reducir tiempo y costos. Hablando de los algoritmos que precisamente optimizan el orden y tiempos de entrega para la logística, pues ayuda también seguramente a estos operadores logísticos, a este sector logístico a tener eficiencia productiva. Y finalmente lo contemplaba con una amiga muy de la casa, la ingeniera, la doctora Jessie, Nancy Jessie, lo hablábamos desde el punto de vista contable. Los procesos contables, todo lo que es repetitivo, todas las operaciones que son repetitivas, que son mecánicamente de los mismos procesos, pues están llamadas a que la inteligencia artificial le dé la mano como una herramienta a hacer los procesos más eficientes. Entonces ya los paquetes contables, los contadores van a tener que adaptarse precisamente a esas herramientas para dar un valor agregado a su negocio, no solamente con llevar la contabilidad, sino con gestionar una eficiente ayuda financiera para las compañías. Excelente, muchísimas gracias. Licenciado César, por favor, nos comenta si desde el punto de vista conceptual la implementación de la inteligencia artificial en la educación es un riesgo o es una oportunidad para mejorar el nivel educativo en matemáticas, lectura, ciencias y demás. Hay gente que lo ve como un riesgo y hay gente que lo ve como una oportunidad. Pues mira, justamente está esa ambigüedad y tener una respuesta acertada, clara o concisa para esa pregunta, pues obviamente no es, no creo que nadie se atreva realmente a darla. Debería ser una oportunidad. Yo considero que las oportunidades, lo que se podría aprovechar con la inteligencia artificial en relación o en términos de la educación, debería ser una gran oportunidad de avance, una gran oportunidad de evolución, una gran oportunidad de alcanzar logros a nivel personal, a nivel individual, a nivel de comunidad, en términos de educación supremamente grandes. La cuestión está es precisamente en el cómo se use y en el qué tan abiertos estamos, por ejemplo, en el campo educativo, los docentes, qué tan abiertos estamos en este momento realmente a poder acceder a la tecnología, a la nueva tecnología, al nuevo boom de esta era, para realmente avanzar y evolucionar y no quedarnos atrás. Si nosotros vemos la inteligencia la inteligencia artificial desde el campo educativo, lo vemos con miedo, con temor, pues entonces de una vez nos vamos a bloquear, vamos a querer apagar, no queremos, y conozco muchos casos de esa manera. Yo me muevo mucho en el campo educativo, visito colegios, instituciones, veredas, hablo con profesores. Y muchos profesores, infortunadamente, están haciendo lo contrario, es decir, en lugar de avanzar, lo que hacen es retroceder, prohibir el celular, nadie se conecta a internet, acá está prohibido. No, una tarea hecha, un resumen hecho con inteligencia artificial, lo castigan, cuando realmente lo que debemos hacer es aprender, y ahí es donde está el miedo de los docentes, de gran cantidad de docentes, el miedo a aprender algo nuevo, el darse la oportunidad de curiosear, el investigar cómo puedo utilizar la inteligencia artificial en el aula de clase para potenciar. Entonces, el no castigar el hecho de que el chico esté haciendo el resumen de un libro con inteligencia artificial, sino que se pueda desarrollar algo que no pueda hacer la inteligencia artificial, que es el generar un criterio, un concepto, creatividad, innovación, pensamiento crítico. Hacia allá es que tenemos que llevar precisamente nuestras clases, permitir facilitar obviamente la vida
porque para eso es la inteligencia artificial, para facilitarnos la vida como docentes, el poder preparar clases de una manera diferente, el evaluar de una forma diferente, el poder llegar a casi que de manera personalizada a cada una de las formas de pensamiento que yo tengo en el aula de clase. Tengo 30 chicos, 40 chicos en el aula de clase y que a cada uno le pueda yo entregar una tarea diferente. De manera natural no lo puedo hacer, pero si me valgo de la inteligencia artificial, sí lo puedo hacer de esa manera. Entonces es simplemente dejar de lado el temor al usar la inteligencia artificial, porque debería ser un medio a través del cual pueda llegar a potenciar el mejoramiento de mis clases, el poder enseñar de una mejor manera, que podamos obviamente potenciar y desarrollarnos como seres humanos a nivel conceptual muchísimo más, con una ayuda más, con una herramienta más con la que contamos hoy en día. Pero muchas veces el temor y el miedo termina bloqueándonos y no nos deja avanzar, y es una necesidad. Entonces, en últimas, con respecto a justamente a esa pregunta que me haces, ¿podría llegar a ser un riesgo o es una oportunidad? Es un riesgo para aquellas personas que no se dan la oportunidad de avanzar y de aprender, porque esto ya termina siendo una realidad, esto ya está, o sea, la inteligencia artificial ya está en nuestro medio. Entonces, quien no la aprenda, quien no la conozca, va a quedar rezagado, y ahí es donde está el riesgo. Pero el resto, en lo demás, debería terminar siendo una gran oportunidad para avance en la educación. Perfecto, muchísimas gracias por su comentario. Ingeniero Guillermo, que hay muchas preguntas que realmente tienen un trasfondo muy interesante para compartir con nuestros participantes y posteriormente a través del playback y a través de la difusión de este webinar. ¿Qué recomendaciones tiene usted específicamente para el grupo directivo? De tal manera que puedan aplicar la inteligencia artificial no solo en la logística, en la producción, en el análisis financiero, en la previsión, digamos, del desempeño de la empresa. Porque si el grupo directivo tiene ese temor, tiene esa angustia o no lo considera tan importante, podemos perder una oportunidad histórica. ¿Qué nos recomienda, por favor? Precisamente hemos estado hablando en boga hace más de 2 años del término de productividad, y César lo está diciendo ahora con el tema del conocimiento. Esta herramienta no nos da otra opción sino la mejora continua. La mejora continua es la palabra clave para todo esto. Considerarla, adaptar nuestra inteligencia, esa herramienta de inteligencia artificial. Yo les recomiendo a los grupos directivos que inviertan en capacitación. Lo primero que hay que hacer. Estamos definitivamente neófitos en Colombia en este conocimiento, que debe darse en un foco de interpretación de datos, por ejemplo, para ser usado estratégicamente con la herramienta de la inteligencia artificial. Adoptar siempre una cultura de innovación que va de la mano precisamente con la mejora continua. ¿Con qué? Con los análisis de datos. Volvemos al tema, para tomar decisiones estratégicas y fomentar la colaboración entre todas las áreas, trabajo en equipo. Eso lo venimos hablando hace muchos años. Aquí no hay nada nuevo, aquí no hay nada diferente, que es ingresar precisamente en la implementación de la inteligencia artificial en equipo de una forma integrada y alineada con los objetivos financieros. ¿Por qué los objetivos financieros? Gracias por esa pregunta que coloca la palabra financiero, porque no podemos dar resultados creyendo con aplausos de que las cosas salieron bien si los datos, los hechos, el resultado financiero de una empresa, de un estado, de un hogar, de cualquier negocio no son ok. Los estados financieros o los resultados financieros son los que nos dicen si fuimos eficientes. Perfecto, muchísimas gracias. Este es un mensaje de aliento para los empresarios y para los grupos directivos. Bueno, ahora, licenciado César, aquí una pregunta que realmente son dos. ¿Qué consideraciones debe tener tanto las universidades como los egresados para actualizarse rápidamente, no en 10 años, no en 20 años, en la inteligencia artificial? ¿Y cómo estima los cambios laborales con la IA? ¿Y qué profesiones serían las más favorecidas? Es que es un tema grueso. Gracias.
Vale, bien, Giovanni. Bueno, digamos que en primer lugar voy de la mano y me sumo a la respuesta que acaba de dar el ingeniero Guillermo, y es que precisamente se necesita un proceso de aprendizaje y las empresas necesitan invertir. Y en este caso, hablando de las universidades, pues las universidades necesitan invertir en aprendizaje, invertir en tecnología y que se den a la tarea de curiosear. Es decir, esto requiere de mucha curiosidad, esto requiere de dedicarse a estudiar, a prepararse, a usar una herramienta y la otra, tener en cuenta obviamente qué es lo que va saliendo novedoso y de una vez entrar a manipularlo, entrar a usarlo. Que si estábamos hablando en el mundo académico, cómo poder hacer una mejor presentación, cómo crear un video a través del cual pueda generar un proceso de enseñanza, cómo redactar un texto interesante, cómo construir una redacción, una presentación en PowerPoint, algo hermoso. Hay que saberla utilizar, pero para poder aprender a utilizarla, de nuevo, me valgo del término del ingeniero Guillermo, pues hay que aprender, hay que hacer procesos de aprendizaje, hay que meterse en el cuento. Entonces, tanto para las universidades, para las personas que están estudiando actualmente cualquier carrera que sea en este momento, pues necesita empezar a incluir dentro de su proceso de formación el aprender y el formarse en procesos también de manejo de inteligencia artificial. De igual manera para los egresados. Claro, ya seguramente ya están ejerciendo, ya están enfrentando un mundo laboral, ya se están dando cuenta de que fácilmente eso que aprendió en la universidad y se está enfrentando a hacer en la realidad, fácilmente puede quedar rezagado, puede ser obsoleto más adelante. Entonces, ¿cómo me profesionalizo más? ¿Qué más debo aprender? También lo mencionaba hace un momento el ingeniero, y es la mejora constante. ¿Cómo hago para mejorar lo que yo sé hacer? ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo voy de la mano con la inteligencia artificial? No para que no con esos mismos temores que hemos tenido a lo largo de la vida, que en cierta manera se puede comparar cuando en los años 60, 70, 80 empezó a generarse la automatización, cuando luego viene la robótica. Entonces, ¿cuántas personas van a quedar rezagadas de todo ese conocimiento que aprendieron en las universidades y después van a quedar haciendo otras actividades que no tenían nada que ver con lo que estudiaron? Lo mismo sucede para las personas hoy en día. ¿Cuántos empleos, cuántas profesiones van a quedar siendo obsoletas? Pero también debemos preguntarnos cuántas nuevas carreras, cuántas nuevas profesiones deberían salir ya después de esta oleada que estamos viviendo en este momento, porque las van a ver. ¿Cuáles van a ser? Seguramente no podemos responder a esa pregunta claramente. ¿Cuáles van a ser esas nuevas profesiones? Pero que tienen que ver con la inteligencia artificial y toda su evolución que viene aquí en adelante. Claro que sí, va a tener que ver que ella. Entonces, de igual manera, tanto para esas universidades como para los cambios laborales, como para los profesionales que ya están ejerciendo en este momento, pues viene siendo un reto para todos, el aprender acerca de inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias. Ingeniero Guillermo, otra pregunta. ¿Cómo se percibe el nivel de Colombia versus Latinoamérica para el uso de la inteligencia artificial y para generar desarrollo empresarial, creativo, emprendedores? ¿Cómo estamos? ¿Sí podemos? ¿Qué nos falta? Pues Giovanni y todos, César y Mario, acá, gracias por esa pregunta, preguntas de las duras. Quisiera hablar con el corazón. César lo acaba de decir y seguramente el ingeniero Mario nos va a ratificar algo. Colombia, de corazón quisiera decirlo, pero no lo puedo decir, tengo que decir la realidad. Colombia en LATAM, desde el punto de vista de inteligencia artificial, enfrenta muchos desafíos de infraestructura, ya Sergio lo estuvo contando. Esos desafíos de nuestra infraestructura, pues a nivel tecnológico, primero que todo, coloca una barrera para poder ser punta de lanza en la región. Y luego viene
la competencia de la capacitación del personal, con qué competencia estamos. Entonces el país así, desde ese punto de vista, yo diría que tiene un potencial muy grande para ser pionero en la región. Sin embargo, tiene unas barreras fuertes que podrán impedir un poco llegar a esa punta. Sinceramente no lo veo fácil. Quisiera decirlo diferente para dar una posición optimista, pero la verdad, adoptar estas tecnologías de inteligencia artificial para el desarrollo económico de la región y punta de lanza, se va a requerir solucionar las dos situaciones que hemos nombrado, la infraestructura tecnológica y la competencia, la capacitación de las personas. Perfecto, muchas gracias. Señor Mario Vidal, yo quisiera agradecer en vista de su amplio conocimiento al respecto, que nos pudiera indicar cuál puede ser el nivel de personal que puede implementar esta inteligencia artificial. Puede ser nosotros como curiosos, qué nivel se recomienda para realmente dar una implementación exitosa a la inteligencia artificial o generar inteligencia propia. Todo el mundo tiene que estar involucrado en esto. Yo no sé, pero me pareció lo que habló César ahora demasiado interesante porque es como premonitorio. O sea, lo que él está diciendo que se necesita hacer es lo que ya estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Mire, le digo cosas puntuales. Por ejemplo, donde yo trabajo en una compañía, una multinacional que ofrece servicios de sistemas a empresas grandes en todo el mundo. Y uno de los requisitos de este año para cada uno de los empleados, para que a usted le puedan pagar su bono o su premio en diciembre, es que usted esté capacitado en AI. La compañía, lo que dice César, se casa con una firma de que presta, o lo que dice Memo, lo que estaba nombrando Memo, Guillermo, que hace capacitación, una especie como de universidad que está casada con recursos humanos, a donde los empleados tienen que ir, mirar los cursos en línea, hacerlos y demostrar que usted está capacitado ya. Entonces, esa capacitación que se recibe aquí es el conocimiento que que se necesita en Colombia. Las empresas, no sé, ahí no, pues el recurso humano le paga a esta gente de esa compañía que ofrecen estos servicios, pero hay cosas más gratis y más asequibles que en Colombia se pueden hacer, no sé, Coursera, Percipio, Skillsoft, esas compañías creo que también ofrecen planes para capacitar a la gente. Cualquiera puede llegar a ese nivel. Es más, Microsoft ya se dio cuenta de que tiene que acercar esto a la gente. Por eso usted ve la implementación de Copilot. Cuando empezó ChatGPT al principio era, ChatGPT, o sea, llegó. No, ahora ya Microsoft, la respuesta de Microsoft fue así, llegó ChatGPT, ok, la respuesta es Copilot. Copilot ya está al alcance de todos nosotros en Windows y ya tú puedes preguntarle cosas de forma limitada, pero le puedes preguntar ya. Entonces ya viene eso, coincide, está alineado con lo que dice César. O sea, ¿cómo le saco yo provecho a esta herramienta? Los maestros deben de incentivar al alumno, no esconderle, no decirle, no pueden usar eso. No, usted tienen que incentivar la creatividad al alumno para hacerle ver cuál es la mejor manera de preguntarle a la AI para sacarle más provecho, ¿sí? Porque así funciona AI. Después de que hice este curso me tocó hacer, la relaciono de manera jocosa con la chismosa del pueblo, que es la que agarra la información y la usa a su favor para responder otras preguntas que le hacen por otro lado. ¿Sí? Entonces se va alimentando, va creando, va alimentando su LLM, Large Language Model, que es como el contexto de la inteligencia artificial para poder hacer las respuestas. Y a través de lo que hay ahí, genera su pregunta. Y él, entre más le pregunten y entre mejor sea elaborada la pregunta, más inteligente va a ser su respuesta. Entonces, así es como funciona eso, y que está alineado perfectamente con lo que dice Guillermo y con lo que dice César.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Un aporte muy interesante para compartir y para dar otro enfoque. Como pueden ver, estamos viendo un enfoque productivo, un enfoque empresarial, un enfoque también educativo, un enfoque sobre la generalidad de las potencialidades de IA. Y pues ahora pasamos al sector salud, eh, que es otra pregunta bien delicada. Qué tan conveniente, qué tan pertinente puede ser esta implementación de la IA en la salud? Lo hemos visto ya en algunos diagnósticos, algunas cosas. O sea, ¿qué ventajas puede tener? Pero qué riesgos adicionalmente hay que tener en cuenta para que el médico no se vuelva simplemente un instrumentista de una IA o de unos equipos, sino que pueda mantener su criterio. ¿Qué opina, licenciado? Bien, pues bueno, yo lo respondo desde mi perspectiva, teniendo en cuenta que no soy especialista en el área de la salud. Me encantaría escuchar a un profesional, a un médico, qué observación tiene con respecto a esta pregunta. Pero yo me iría por el lado precisamente como de la ética y la moral, que básicamente, pues a la hora de tomar decisiones, a la hora de implementar inteligencia artificial frente a lo que se puede o no, lo que no se puede hacer con un paciente, hasta dónde se llega, qué tipo de decisiones, porque en últimas son decisiones y la inteligencia artificial puede llegar a través de sus algoritmos tomar ciertas decisiones. Pero yo digamos que lo veo desde el punto, desde la misma ética y la misma moral, que termina siendo una problemática grande. ¿Por qué razón? Porque sin inteligencia artificial, al día de hoy, tenemos muchos problemas precisamente a nivel ético y a nivel moral en temas precisamente de decisiones en términos médicos, ¿cierto? No son completamente claras las leyes de en qué momento se habla, por ejemplo, de bioética, ¿cierto? La bioética. No hemos clarificado la bioética. ¿Cómo vamos a hacer para clarificar realmente la ética en términos de inteligencia emocional? Entonces es un reto grandísimo y es un reto que implica tomar decisiones ya. Es decir, clarificar, porque es que esto lo podemos traspolar a diferentes escenarios con respecto precisamente al poder que puede darle, por ejemplo, a esta tecnología en manos, no sé, en manos no éticas, en manos criminales, en manos de personas que no toman las mejores decisiones en términos del colectivo humano. Entonces, pues obviamente genera ahí es donde la cabeza a nosotros nos hace boom, de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar si este tipo de decisiones se le deja justamente a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Yo retomo lo que mencionaba en términos de la educación, traspolándolo en términos de la salud, es la inteligencia artificial debe ayudar, debe ser un soporte, debe permitir, debe usarse como una herramienta, no debe ser el todo en últimas. Escuchando ahorita al ingeniero Mario hablando precisamente del copilot, es interesante ver cómo desde Microsoft se le da ese nombre, copilot. No se le da el nombre de pilot. Es decir, no, la inteligencia artificial no es el piloto, no es el que manda, es el que va al pie mío y el piloto soy yo. Soy yo quien debería tomar las decisiones ayudado por un copilot que me ayuda obviamente a mejorar mis destrezas, mis habilidades, me ayuda a mejorarlas. Entonces, pero dejarle y entregarle todo a eso que debería ser el copilot, dejarlo como un pilot, pues obviamente ahí es donde está el riesgo. Y no lo digo solamente en términos de salud, lo digo en todos los ámbitos que puedan llegar a impactar nuestra sociedad, que son muchos. Oh, qué bueno, muchísimas gracias por su aporte. Ingeniero Guillermo, hay una pregunta incómoda para las empresas y para los funcionarios actuales y egresados de esas empresas. ¿Qué pasará con el personal sobrante cuando se implemente la inteligencia artificial? ¿Y cuál sería el nivel de entrenamiento necesario
para ocupar otros cargos más especializados. ¿Cómo la ve usted? Pues, Giovanni, yo no sé si el destino, esto lo hemos venido hablando hace muchos años y los que me conocen saben cómo mi pensamiento con respecto a la productividad, esto estaba avisado. Esto está avisado hace rato. ¿Sí? Entonces, que me haya tocado esa pregunta, la recibo porque me gusta que me haya llegado. Como cuando le dicen a uno el papá, se lo advertí, se lo dije. ¿Sí? Entonces, pues aquí no es el tema de venir a decir, se lo advertí, pero sí viene un tema que a nosotros nos vienen informando hace ratos. César acaba de decir algo y quiero aprovechar su respuesta antes de completar esta diciendo que en salud y en todos los sectores, la inteligencia artificial como Copilot nos vinieron a ayudar precisamente para ser productivos. Hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, junto con Mario, hace muchos años, más de 20 años, se escuchaba la hipercompetencia. Es un término administrativo que uno decía, ¿y eso cómo se comerá o qué? Hipercompetencia. Y nosotros venimos siendo todos ganando ser en el tema de la competencia a nivel global, de mercado, profesional, todo lo hemos venido haciendo hace más de 30, 20 años. Esto de la inteligencia artificial se ve viniendo hace unos, no tantos años, pero sí hace unos pocos años. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo único que puedo decirle es a las compañías, a las empresas, que para dejar de ir a pasar a ser obsoletos, a sentirse obsoletos, precisamente antes de eso, revisen cuáles son los procesos repetitivos. Yo pensaría ahí que como matriz de riesgos, que esa es nuestra formación de ingenieros que tenemos que analizar el problema, hagan una matriz de riesgo y identifique cuáles son los roles repetitivos que hay en la compañía que pueden estar perfectamente apoyados por la inteligencia artificial, ¿sí? Porque nos pueden ayudar a tener nuevas habilidades. De pronto, yo siempre en las charlas digo que las mudas son oficios que no generan productividad en las empresas. Esas cosas que no me producen valor. Cuando yo logro descubrir esa muda y la logro eliminar, me encuentro al frente otra muda que no me permitía verla. Entonces, esto mismo, la inteligencia artificial nos va a encontrar unas nuevas habilidades que tenemos nosotros, que una vez nos juntemos con ellos, con esta tecnología o con esta herramienta para trabajar. Análisis de datos, supervisión de sistemas, invertir en programas de inversiones, análisis financieros, reentrenar el personal para adquirir mejores productos de valor agregado en las compañías. La palabra innovación va a aparecer por todos lados. Colóquenla en las empresas, hagan esa matriz para que revisen qué puestos van a ser obsoletos y se van a acompañar con nuevas habilidades y eso seguramente nos va a dar un mejor valor agregado, mayor especialización en lugar de consumir ese terror que tenemos de que nos va a desplazar. Bueno, muy bien, ingeniero Guillermo. Licenciado César, por favor, un tema ya de la sociedad realmente. En este tema nos cubre a todos, pero es bueno ratificarlo, conocer su concepto. Ante una expectativa de caída de la natalidad, como vemos en todos los países, el uso de tecnología y robótica es una situación irreversible en la sociedad humana. O sea, ya no vamos a ser la misma sociedad de antes, basada solo en las personas y solo en las habilidades y competencias de cada uno, sino en la robótica, en la tecnología, en la inteligencia artificial y demás. Sí, mira, Giovanni, yo considero que la sociedad ya cambió. La sociedad ya cambió. Es decir, esto es un oleaje que, como bien lo decía el ingeniero Guillermo, esto no viene de hace poquito, esto fue del 2024, no, esto ya viene hace algunos años. Y el mismo hecho de que estemos tan en contacto con la tecnología, el pensamiento humano ha cambiado, el comportamiento humano ha cambiado. Ahora, al introducir en nuestras vidas la inteligencia artificial y el estar más de la mano precisamente con la robótica, pues obviamente nos lleva a que sigamos cambiando. La sociedad está cambiando, la sociedad ya cambió y va a seguir obviamente
no me atrevo a decir que involucionando. Hablemos de evolución, seamos bastante optimistas de que la sociedad evoluciona, pero cambia. ¿Que hay cambios? Sí, o sea, es real. El hecho de que estemos hablando de una nueva revolución industrial, eso ya genera un cambio a nivel social, eso ya es otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de comportarnos. Ahora, introducir dentro el hecho de que haya contacto directo entre el pensamiento humano, entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, que hacia allá vamos también, eso va a permitir que el cerebro del ser humano cambie. Y al cambiar el cerebro de una persona, pues eso hace precisamente que se piense, se mire, se observe, se tengan sentimientos diferentes. Por lo tanto, hay comportamientos diferentes. La cultura de una ciudad, de un país, del mundo, pues va a cambiar. Entonces, sí, hay un gran impacto. La sociedad ya no es la misma. Hay un antes y hay un después de la inteligencia artificial. Me atrevo a mencionarlo. Me atrevo a decirlo desde mi curiosidad, desde mi estudio, desde mi análisis como docente, como neurocoach, como profesional, pero también como miembro de una sociedad en donde miramos hacia todos lados y nos damos cuenta que un chico de 15 años no se comporta al día de hoy como se comportaba un chico de 15 años hace 30 años, 40 años. Entonces, la cultura cambia, la sociedad cambia, ya ha venido cambiando. Espero con esto que menciono poder dar algo de respuesta a esa pregunta tan corchadora que nos haces. Bueno, perfecto. Pues gracias por su aporte, licenciado César. Ingeniero Guillermo, las preguntas complejas. Cuando se ve en un análisis de los filósofos o los promotores de este tipo de inteligencia artificial, no menciono sus nombres, pues ya ustedes los conocen, donde mencionan que va a sobrar gente, que no toda la gente se va a ubicar de nuevo, o se van a ubicar algunos en unos cargos, digamos, específicos, y en las nuevas profesiones que estamos empezando a ver. ¿Qué pasa con ese papel de solo consumidores para una parte de la población? Y el tema de la renta básica para que tengan dinero de tal manera que puedan consumir los productos de otras grandes empresas. O sea, ¿hasta dónde el ser humano queda limitado a ser consumidor únicamente? Ya no productor, ya no trabajador, ya no emprendedor. ¿Qué opina usted? Yo opino lo siguiente, ayudándome la respuesta de César última hora, la última. Como la cultura ha ido cambiando, se ha ido adaptando y se va a adaptar a esto, los nuevos procesos que van a adquirir personal para poder desarrollarlos van a ser personas nuevas o gente nueva o gente más joven que está adquiriendo esta información para poder desarrollarlos. Van a seguir produciendo. La producción va a continuar. Va a ser una producción menos mecánica, donde el ser humano interactúa. Va a ser más robótica. La producción va a seguir siendo la misma. Por ende, el consumo va a seguir siendo el mismo. El consumo no va a cambiar. El consumo, desde el punto de vista de renta, lo vamos a necesitar. Todos, las empresas, la sociedad, cualquiera va a necesitar un consumo. Es decir, eso realmente no tiene por qué cambiar desde el punto de vista de renta. Desde el punto de vista de producción, sí, como lo acabo de expresar, pero como consumo de renta, no. Y ahí es donde van a haber cambios sustanciales de las compañías, donde sus directivos van a tener que pensar estratégicamente cómo abordar esos nuevos negocios productivos para que el consumo sea como lo quiere y como la herramienta lo entrega. Un ejemplo, ya todos sabemos que estas redes de estas empresas que entregan casi inmediatamente un producto que está en otro país, se lo entrega usted aquí, no es producido, eso hace parte de una información que ya la traíamos hace años. Entonces no sintamos de que eso cambió. Ahora, eso ya venía mutando, ya venía cambiando. Bueno, perfecto. Señor Mario Vidal, hay una inquietud que nos presentan que está relacionada con la inteligencia artificial. Vemos que hay ChatGPT, Copilot,
múltiples opciones. Sin embargo, a nivel empresarial, la pregunta es si se puede generar ese tipo de inteligencia artificial con temas específicos para cada empresa, o estamos en manos de las multinacionales y los desarrollos que hagan, o tenemos la opción de hacer desarrollos propios por empresa. Es que hay diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial y para diferentes tipos de compañías o de ramas o de digámoslo así, de medios hay diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, una compañía que maneja productos visuales. Bueno, hay una herramienta de inteligencia artificial que es más enfocada a generar imágenes o audio, sonido. Pero hay una que se llama Leonardo.ai, que es como que la mejor. Entonces, la gente que se mete por ahí con ese tipo de herramienta. Hay otras, por ejemplo, tipo de compañías, por ejemplo, en la que yo trabajo, que es de generar código para herramientas de software para soportar compañías. Bueno, para eso usamos el ChatGPT o usamos Copilot, a la que le preguntamos, hey, teniendo este código y estas herramientas, ¿cuál es la mejor? Entrégame la lógica del programa para yo poder solucionar este problema. Entonces hay herramientas básicas para tipos de herramientas definidas para tipos específicos en el negocio. No es que vaya a ser algo una sola para todos, no. Entonces, se puede, perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Estaba viendo también que a nivel de diseño y todo ha cambiado mucho por una serie de opciones, tal como mencionaba usted, de video, de voz, de imágenes, que uno dice, quiero una imagen y se la desarrolla directamente. O sea, es un cambio que va a afectar pues a los que estén implicados en ese sector. En el mismo celular, usted ya la tiene en la mano. Usted, por ejemplo, va en Google Translate, que es la que, si usted va a otro país, usted habla otro idioma y él, por ejemplo, usted entra a una panadería y está en la panadería los nombres de los postres en otro idioma, usted no tiene ni idea de qué le están ofreciendo ahí. Bueno, usted agarra el teléfono y pone allí el Google Translate y ya le hace la traducción como realidad aumentada, le hace la traducción del nombre del postrecito que se va a comer. ¿Sí? Usted le pone el teléfono ahí y la cámara ya le hace. Eso ya es como dice César, es una realidad que ya tenemos que afrontar, con la cual tenemos que convivir y para la cual tenemos que estar preparados y no esconderla exactamente lo que dijo César, sino cómo es la mejor manera de aprovecharla para estimular la creatividad para sacarle el mejor provecho. Bueno, excelente. Pues realmente creo que ha sido una cuestión bastante interesante. Nos queda una pregunta por aquí, ya de concepto filosófico y todo, que vamos a escuchar al licenciado César, pero si tiene un aporte bastante interesante. ¿Hasta qué punto puede ser válida la aplicación del transhumanismo para modificar la esencia humana? ¿Y qué riesgo hay de que las personas sean controladas, digamos, por entidades o por entes sin ética que promueven esta inteligencia artificial por sí mismo y como una ventaja de, digamos, de utilidad, de poder, de control en términos con la población? ¿Hasta dónde es válido el transhumanismo? Bien. Como lo mencionaba hace un momento, pues ya a mí me gusta ser muy optimista, ¿no? Y muy positivo, ver los aspectos desde una manera positiva. Y si damos la respuesta desde esa perspectiva, desde lo positivo, desde el lado bonito, desde ese optimismo de cómo aprovechar de la mejor manera la inteligencia artificial, en estos términos del transhumanismo, si yo me pongo en una posición, mira, es que yo tengo un familiar que sufre de Alzheimer y a través de nanobots que se inyectan en la sangre se va a regenerar su cerebro y va a permitir generar esos movimientos y va a permitir expandir su cerebro, mejorarlo. Entonces eso es transhumanismo, en donde su tecnología entró a su cuerpo, la inteligencia artificial le va a permitir funcionar corporal, física y cognitivamente de una manera diferente. Yo lo aplaudo. O
sea, realmente lo podemos hacer y eso se puede lograr. El poder regenerar la parte de un cuerpo, el poder, tengo una persona que una mina voló un órgano, etcétera. Ahí vale la pena hablar de transhumanismo para mejorar el potencial humano. A mí me cuentan una historia en donde la posibilidad de que exista el poder pensar de una mejor manera, el ser más creativo, si me conecto a una máquina, sentir nuevas emociones, tener nuevos pensamientos, el que como capacidad humana nuestro cerebro maneja ciertos millones de bytes por segundo, pero si me conecto a una computadora voy a tener la capacidad de manejar trillones de bytes por segundo. Wow, entonces yo digo, sí, yo quiero eso, o sea, a mí me gustaría, me encantaría tener esa posibilidad, hablando de ese posible futuro que está muy cercano de aprovechar el transhumanismo de esa manera. Ahora, ¿existe un riesgo? Sí, claro, como está allí precisamente la misma pregunta. Lo mencionaba también anteriormente en alguna otra situación, en términos de la salud. Hay que tener en cuenta pues también de por medio la ética, la moral y la falta de ética y la falta de moral de grandes corporaciones, de personas que tienen esa mentalidad criminal, de personas que quieren aprovechar la misma tecnología y el mismo transhumanismo, no para beneficio de la comunidad, sino para hacer daño. ¡Wow! Ahí hay un alto riesgo. Entonces, cuando hay evolución, cuando hay nuevas oportunidades, eso conlleva también precisamente que se vivan grandes riesgos. Repito, lo podemos ver desde ambas perspectivas y podríamos obviamente valernos de esa idea que traemos desde hace muchos años con las películas de hace 20, 30 años, que en ese momento eran películas futuristas y fantásticas de ese holocausto tecnológico, Terminator, Soy Robot, y bueno, pero viene precisamente del mismo temor de nosotros como seres humanos de qué va a pasar cuando la inteligencia artificial supere la inteligencia humana gracias a la misma inteligencia humana. Entonces, riesgos hay bastantes. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? No lo sabemos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, licenciado César. Ingeniero Guillermo, señor Mario Vidal, si tiene algún comentario al respecto, sería de mucha ayuda. Ya estamos, para acotar lo que dijo César, ya estamos viendo en eso, ¿no? O sea, ya le pongo un ejemplo, el warehouse de Amazon. Sí, el warehouse de Amazon está completamente automatizado por robots que te agarran la mercancía, te la llevan, es una herramienta. Te lleva la mercancía y te la ponen en el stack exactamente donde está registrado, y cuando alguien va a ir a buscarla, ve dónde está tal cosa, el robot va y se la trae, ¿sí? Y se la pone allí para ser despachada. O sea, ya estamos viendo con eso. Eso es en la parte positiva, como dice César. En la parte negativa, no sé si se emplea bien esa palabra, impersonar, ya sí. Impersonar imágenes, sí. Ya puede usted ver que aparece la cara de una persona hablando con la voz de otro y ya se puede prestar para cosas malignas. Entonces, eso, el mundo, la humanidad tiene que prepararse y para esas cosas. O sea, por ejemplo, yo he visto que en las fotos, no sabía eso, las fotos que toman ahora ya vienen con un tag y que te dice quién la tomó, cuándo fue generada, y no se da cuenta. Yo creo que algo así, algún tipo de implementación como la medida de protección debe implementarse para este tipo de prácticas, ¿no? O sea, ver si esto es una imagen real, no es una imagen real, alguien, quién la generó. Yo creo que ese tipo de protección es el cual debemos de trabajar para prevenir estas prácticas malignas. Bueno, correcto. Ingeniero Guillermo. La inteligencia artificial llega para ayudarnos, y el ser humano debe contemplarlo así. Si le dejamos espacio para lo malo, que seguramente va a estar, como en las novelas o en las películas, pues realmente el vencedor tiene que ser el bien, en todos sus aspectos,
y yo lo creo así, yo creo en eso, yo creo en la herramienta, soy amigo de ella, quiero aprender, quiero estar con ella. Afortunadamente, cronológicamente estamos en una época que podemos aprender y producir y evitar, si en alguna forma podemos hacerlo, algún daño, poder apoyar a eso. Y estaremos ahí para eso, para ayudar y no para hacer daño. Es una herramienta muy productiva. Perfecto, una herramienta excelente de muchas potencialidades, siempre y cuando esté la ética y la moral incluidas. ¿De acuerdo? Ahora, como acostumbro a hacer un listado pequeño de retos que se nos vienen encima, en los cuales no vamos a contestar en este momento, seguramente en 1 o en 2 años veremos, oiga, ¿por qué nos preguntamos esto? Y entendiendo toda la profundidad que tiene este webinar, que realmente tiene una profundidad mayor que lo que hemos hecho en algunos otros eventos, pues aquí están los retos. El efecto de ChatGPT 5, donde menciona que es un nivel cada vez más experto, que menciona que puede estar a nivel de doctorado en muchos temas, y las siguientes versiones y otras versiones de otros sistemas de inteligencia artificial, como lo menciona el señor Mario. El tema de la renta básica universal versus el empleo calificado. O sea, la gente va a esperar su renta o va a hacer su trabajo o va a combinar o qué va a pasar con la gente. Es posible generar su propia inteligencia artificial. Obviamente, de pronto los recursos que necesiten para generar su propia inteligencia artificial va a ser algo complejo y no todo el mundo lo va a poder hacer. En caso del fallo de energía, nos han hablado como terror del apagón y de las otras cosas. ¿Qué pasa con nuestros sistemas? ¿Qué pasa con nuestra información si todo está en la nube y si esa información es propiedad nuestra? ¿O qué pasa con ella? En caso de un apagón, ¿se restablece? ¿Se perdió? ¿Qué pasa con las monedas digitales que ya están en camino en Estados Unidos y otros países? ¿Qué va a pasar en esos términos? ¿Se perdió el dinero? ¿Hay un corralito estilo Argentina? ¿A rogar que no pase nada? ¿Cómo limitar efectivamente el alcance de la IA y la robótica para que no se genere una distopía? Un mundo completamente distinto al que nosotros como humanos soñamos y que sea un mundo, digamos, distorsionado, por lo menos. ¿Hasta qué punto el transhumanismo es ético y aceptable? O sea, ya lo hemos mencionado, pero esta pregunta va a seguir por muchas más aplicaciones y por mucho más tiempo. El tema de la concepción de la natalidad. Hemos visto diferentes videos y cosas, como está basada la interacción humana actualmente, o si lo van a reemplazar o lo van a cambiar por robots de reemplazo, como nos mencionan en unos videos un poco aterradores, de que la función de reproducción humana sea reemplazada a través de robots. Y el tema de Homo Deus. El hombre es Dios, el hombre está cambiando la naturaleza y va a cambiarse a sí mismo, o esa es una blasfemia. Y el tema de cómo asegurar que el gobierno y los entes estatales realmente tengan una orientación. Hasta ahora eso no es claro. Es un tema gris, es un tema que no está legislado ni regulado en todos los países y que permita la defensa del ciudadano ante este tipo de cambio de tecnología. Bueno, son algunos temas. Habrá muchos más posteriormente, pero creo que con estos retos tenemos una distracción para unos meses. ¿Qué opinan ustedes? Bastante completo. Deberíamos de entregárselo a la herramienta para que lo resuelva. Sí, yo creo que sería bueno si gustan hacerlo, sería perfecto. Sí, bueno, adicionalmente, pues mencionamos, estamos en nuestro 5º aniversario del programa Organizaciones Seguras. Compartimos orgullosamente que tenemos nuestra selección basada en 12 jugadores a la fecha. Entre ellos, obviamente, está Visiri, Project LED, IEUN, GPA, CETEC, Galcoach, Megacables, Open Ingeniería, la Fundación Vivir con Prosperidad, Dínamo, Marca Personal y ESCO. Entonces, esa es nuestra selección para el año 2024-2025 para los eventos que vamos a realizar. Y adicionalmente, tenemos nuestro listado de próximos webinars, los relacionados específicamente con Galcoach, corresponde al tema de la inflación mundial. Tenemos sistemas fotovoltaicos, termoplásticos,
y el saludo de fin de año para todos ustedes. Entonces, básicamente, están invitados a participar en nuestros próximos eventos, pero hay una pregunta final para todos ustedes, nuestros queridos participantes y orientadores de esta charla. ¿Estarían ustedes en posibilidad, en interés de desarrollar temas de inteligencia artificial para nuestro sector productivo, para nuestro sector educativo, para nuestro sector en general profesional, que se ubique rápidamente, que normalmente no tiene un excelente manejo del inglés, que normalmente todavía usa sus cuadernitos, que normalmente ve las páginas web con recelo, que no tiene tienda virtual y que pudiera acceder a un nivel de tecnología y a un nivel de venta, de comercio e-commerce y otro tipo de cosas? ¿Qué hacemos para ayudarle a este tipo de personas, que es prácticamente la mayoría de nuestra población? Yo creo que las oportunidades están ahí, ¿no? O sea, están ahí, ya es cuestión de desarrollarlas, ¿no? O sea, la disposición siempre estará y siempre está la intención de aportarle y generarle soluciones a nuestra querida Colombia. Muchísimas gracias. Ingeniero Guillermo. Igualmente, la disposición siempre está. Necesitamos precisamente dar conocimiento, transferir la información que vamos teniendo y vamos acoplando, y a disposición de todos, por si alguien, siempre mi lema ha sido: el que quiere dejarse ayudar, con mucho gusto. Aquí estamos. Excelente, muchas gracias, licenciado. Claro que sí, Giovanni, la respuesta es que sí, estamos precisamente en esa tarea de seguir avanzando, seguir acompañando, seguir orientando en la medida de lo posible. Obviamente para todos esto es un reto de investigación, no somos especialistas, lo digo por mí, no soy especialista en el tema, pero sí soy un curioso, un estudioso, y dentro de la misma necesidad personal de mi campo profesional, me veo a la tarea obviamente de investigar más, de conocer más, y en la medida de lo posible, pues eso que se aprenda se sigue compartiendo en el aula de clase, a nivel empresarial, y a través de entidades como la tuya, que gracias a eso podemos tener esa oportunidad de compartir, de ayudar, de orientar. Entonces ahí estamos, Giovanni. Bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias, tanto los participantes a través de la plataforma Visiri, para todos ustedes, que ha sido de mucha ayuda, realmente muy enriquecedor este tipo de webinar. Esperamos tener eventos posteriores también de la misma profundidad, el mismo calado, y que puedan servir de ayuda para quien lo escuche, para quien lo vea, para quien lo difunda, de tal manera que yo, como una pequeña conclusión, diría que no todo está perdido, que estamos ante un reto, ante una oportunidad, si la sabemos aprovechar, ante una herramienta maravillosa, o ante un riesgo si esperamos a que los gobiernos o que alguien venga a salvarnos de nosotros mismos y nuestras posibilidades de desarrollo. Entonces, eso sería. Adicionalmente, recuerden, por favor, que a partir de diciembre vamos a lanzar el informador técnico. Si alguien tiene algún artículo relacionado con este tema, o con un tema empresarial, o con un tema educativo, o con un tema que quiera ahora desde el tema como un periódico, generar su información, es bienvenido y lo recibimos con muchísimo cariño. Para todos ustedes, una feliz tarde. Gracias, licenciado César. Gracias, ingeniero Guillermo. Señor Mario Vidal, mucho gusto de conocerlo, y muchas gracias por su aporte para todos nosotros. Un saludo, una feliz tarde. Los esperamos en el Playback de Visiri, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.